La historia no es lo único que se repite. Los seres humanos también volvemos a cometer los mismos errores, pero la gracia de Dios siempre está dispuesta a sorprendernos. Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios porque estamos ya en la lección número 2 para el 11 de octubre del año 2025 y el título de la lección es Sorprendidos por la Gracia. Una lección que es muy interesante, que nos va justamente a hablar acerca del tema de la gracia, de cómo se relaciona también con la fe. Y el versículo para memorizar se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 31, que dice: por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Esta semana vamos a analizar el tema de la fe y la gracia, dos elementos que son imprescindibles en la salvación del ser humano y que están muy presentes en los dos relatos que vamos a estudiar en la lección de esta semana. Nuestra lección la hemos dividido en dos partes principales y si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestra lección le hemos colocado como subtítulo Valor en lugares inesperados, y vamos en esta primera parte a analizar la historia de Rahab y ese pacto que Rahab establece con los espías que fueron a reconocer la tierra prometida y cómo esto lo llevó a ella no solamente a mostrar su fe, no solamente a recibir la gracia de Dios, sino principalmente a ser salvada. Y vamos a iniciar leyendo Josué capítulo 2, versículo 1, y mira lo que dice allí el texto bíblico. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente y les dijo: id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. El pueblo de Israel se encontraba nuevamente en Sittim, un lugar que, si analizamos la historia del peregrinaje del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que era un lugar que simbolizaba pues fracaso para el pueblo, simbolizaba también negatividad para ellos. Ya habían estado anteriormente en ese lugar y pues allí mismo habían fracasado en confiar en las promesas de Dios, pero ahora se encontraban en una nueva oportunidad. Y la pregunta aquí importante es: ¿será que volverían a fracasar? ¿Será que volverían a desconfiar de las promesas de Dios? Pues mira, justamente la Biblia y la historia nos ha demostrado que tenemos un Dios de segundas oportunidades, que en la Biblia también, cuando se habla acerca de eso, se le identifica o se le conoce como gracia. Pero, ¿qué es realmente la gracia? Mira, la gracia es más que nada un don que Dios nos da, y este don no es otra cosa más que la misericordia de Dios, que aunque muchas veces como seres humanos no la merecemos, pero al final Dios la termina dando al ser humano por su gran amor. A pesar de los errores y fracasos que como seres humanos cometemos, es maravilloso saber que Dios constantemente nos está llenando de oportunidades. Es bueno saber que a pesar de todo ello, la gracia de Dios sigue estando presente en nuestra vida. Yo siempre he pensado, he creído que el simple hecho de levantarme cada mañana, de ver salir el sol, de tener aire en mis pulmones, de saber que mi familia se encuentra con bien, es una muestra justamente de la gracia de Dios para conmigo. Y creo que cada día, como dice su palabra, se renueva la misericordia, se renueva la gracia de Dios en nuestra vida. Y ahora, aunque el pueblo de Israel se encontraba en el mismo lugar y aunque ya habían fracasado anteriormente, Dios les da una nueva oportunidad, les da la gracia, la misericordia para demostrar que realmente las cosas serían diferentes en su vida. Y justamente a partir del versículo 2 en adelante es que encontramos el relato de Rahab. Pero ¿quién era realmente Rahab?
Rahab era una mujer que vendía su cuerpo. También otra de las cosas que nos muestra el texto bíblico acerca de esta mujer era que no pertenecía al pueblo de Israel, sino que era cananea. También, pues, para entender un poco más el contexto y cómo es que esta mujer entra en la historia del pueblo de Israel, pues se da a través de ese momento en el cual los espías llegan a su casa y ella decide ocultarlos, decide protegerlos, sabiendo que eran enemigos de su pueblo, sabiendo que iban a conquistar su tierra. A pesar de todo ello, Rahab decide ayudarlos y también decide ayudarlos a escapar para que pudieran cumplir entonces con su cometido. Pero mira, en Hebreos capítulo 11, versículo 31, encontramos una declaración que es muy poderosa con respecto a la vida de Rahab. El capítulo 11 del libro de Hebreos es un capítulo en donde se enlistan a los hombres que son considerados como los héroes de la fe. ¿Y cómo es posible que una mujer que vendiera su cuerpo, una mujer que había mentido, una mujer que ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, fuera nombrada entre los héroes de la fe? Mira, vamos a leer el versículo 31 del capítulo 11 para poder entender mejor esta parte. Dice allí el texto bíblico: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Dice allí el texto bíblico que fue la fe de esta mujer lo que la ayudó a ella no solamente a entrar dentro de la lista de los héroes de la fe, sino principalmente lo que le permitió a ella ser salvada junto con su hogar. A pesar del contexto pecaminoso en el cual Rahab se encontraba, a pesar de su estilo de vida, a pesar de que incluso había mentido, y con esto me gustaría hacer una mención muy importante, porque pareciera ser entonces que se alaba lo que esta mujer hizo al mentir por los espías, pero no, realmente no se está destacando el aspecto de que ella haya mentido. No todas las acciones que menciona la Biblia con respecto a esta mujer son acciones que deban reproducirse. Al contrario, están allí como un ejemplo de lo que no deberíamos hacer en nuestra vida. Sin embargo, vemos allí el texto bíblico de el actuar de esta mujer, y a pesar de todas esas cosas negativas, Dios podía ver en ella la fe de esta mujer, podía ver en ella la confianza en que Dios tendría misericordia, en que Dios mostraría su gracia para con ella y para su hogar. Y fueron estas dos cosas, la fe de esta mujer y la misericordia y la gracia de Dios, lo que le permitieron realmente encontrar la salvación, no solamente para ella, sino también y principalmente para el resto de su hogar. Y Rahab, al elegir pertenecer al pueblo de Israel, al elegir servir y seguir a Dios, Rahab también estaba siendo un ejemplo muy claro de lo que pudo haber significado para el resto de su ciudad, para el resto de Jericó, el haberse rendido ante Dios, porque haber hecho esto le hubiera valido al resto del pueblo también la gracia y la misericordia de Dios probablemente. Y creo que al final esta es una lección muy importante para nosotros también como cristianos, que sin importar quiénes seamos, sin importar lo que hayamos hecho, la gracia de Dios siempre está dispuesto a alcanzarnos a cada uno de nosotros. Ahora, vamos a volver a Josué capítulo 2, versículos 12 y 13 para seguir analizando este momento en la vida de Rahab. Y mira lo que dice allí el texto bíblico: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab quería establecer un pacto muy claro con los espías: su vida a cambio de la vida de ellos, su bondad a cambio de la bondad de ellos. Sin embargo, un punto muy interesante para poder entender lo que implicaba este pacto que Rahab estaba estableciendo con los espías es el hecho de que en Deuteronomio capítulo 7
Dios había dado una prohibición muy clara al pueblo de Israel, una prohibición en donde ellos no debían establecer pactos con los pueblos cananeos. Nadie debía ser perdonado porque también hay que entender que la gracia de Dios había llegado a su límite para con esos pueblos que habían estado bajo la idolatría, que habían sido rebeldes muchas veces. Sin embargo, vemos aquí a Rahab yendo más allá y buscando alcanzar la gracia y la misericordia de Dios a través de este pacto que estaba estableciendo con los espías. Y al escuchar esta propuesta, mira lo que los espías le responden allí en Josué capítulo 2, versículos 18 y 19, que dice: cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza, y nosotros seremos sin culpa. Pero cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza si alguna mano lo toca. Si comparamos esta señal que los espías le piden a Rahab que coloque allí en su ventana con las marcas que debía colocar el pueblo de Israel en la Pascua, vamos a encontrar ciertas similitudes, ya que tanto la marca que colocaron el pueblo de Israel allí en la puerta de sus casas antes de que el ángel destructor pasara por Egipto, como ahora ese cordón que colgaría de la ventana de la casa de Rahab, serían la distinción, serían lo que al final de cuentas le podría valer a ellos para poder salvar la vida de esta mujer y de su familia. Y es interesante porque también en el caso de la Pascua, Dios le pidió al pueblo de Israel que todos los que habían pintado la puerta de su casa con la sangre permanecieran dentro de esa casa hasta que el ángel pasara para evitar que murieran. Y también lo mismo se le pide a Rahab, que todos los que ella quisiera salvar debían permanecer dentro de su casa para evitar que en este caso pues ellos murieran. Y si en alguna cosa ellos no cumplían entonces la parte del pacto que les correspondía, pues la sangre de esas personas que habían muerto caería sobre cada uno de ellos. Y antes de continuar, queremos hacer esta pequeña pausa para invitarte a que si aún no te suscribes a este canal, lo puedas hacer. En la parte de abajo está el botón para suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. Y por supuesto, no te olvides de dejar tu like, de comentar y compartir con otras personas para poder seguir llegando a más personas con este mensaje a través de la lección de escuela sabática. Queremos, antes de que concluya el año 2025, llegar a nuestra meta de los primeros 1000 suscriptores. Así que si tú eres nuevo o aún no te suscribes, pero ves estos videos, por favor, nos ayudaría muchísimo que lo pudieras hacer. Gracias y continuamos. Llegamos a la segunda parte de nuestra lección que lleva como subtítulo Gracia sorprendente. Y vamos a iniciar leyendo Josué capítulo 9, versículos 1 al 6, porque aquí ya encontramos la segunda historia que vamos a analizar en la lección de esta semana. Una historia también sobre un pueblo cananeo, una historia también acerca de el actuar, de cómo ellos intentaron preservar su vida, aunque un tanto diferente a lo que fue la historia de Rahab. Pero vamos a leer Josué capítulo 9, versículos 1 al 6. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, tanto en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande hasta el Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y con Ahí, recurrieron a la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino rotos y remendados. Se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso.
Al llegar a Josué al campamento en Gilgal, les dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues ahora una alianza con nosotros. Este capítulo inicia con la descripción de 5 reyes que se unieron para ir a la guerra contra el pueblo de Israel. En cambio, en contraste a estos 5 reyes, aparece en este caso el país de Gabaón, quienes decidieron, en lugar de ir a la guerra contra el pueblo de Israel por lo que habían escuchado, por la fama de cómo habían vencido Jericó, y ahí decidieron en este caso hacer una alianza con el pueblo de Israel, pero lo hicieron a través de una mentira. Se fingieron ser de un país muy lejano, incluso se vistieron con sus ropas ya más viejas, deterioradas, sus zapatos también ya viejos, remendados, un pan que estaba ya enmohecido, vino con odres que estaban rotos, y llegaron ante Josué fingiendo venir de un país muy, muy lejano. El discurso de los gabaonitas es muy similar al discurso de Rahab. Recordemos que Rahab, cuando se presenta frente a los espías y cuando estaba allí intentando hacer ese pacto con ellos, ella reconoce en la azotea de su casa que Dios es el único Dios real, reconoce que lo que el pueblo de Israel estaba haciendo con esos pueblos cananeos no era obra del ser humano, sino que era obra realmente de Dios. Y los gabaonitas, cuando llegan ante Josué y ante el pueblo de Israel, ante los ancianos, también ofrecen el mismo discurso y reconocen que realmente lo que estaban logrando, lo que estaban haciendo, era únicamente por la gracia de Dios, era únicamente porque Dios estaba realmente con ellos, y que al ver todo esto realmente ellos no podían oponerse frente a lo que ya Dios había designado. Sin embargo, lo que terminó marcando un antes y un después para el pueblo de Israel frente a este pacto que hicieron con ellos es lo que narra Josué capítulo 9 versículos 14 y 15. Y mira lo que dice allí el texto bíblico: los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová. Josué hizo la paz con ellos, también celebró con ellos una alianza, concediéndoles la vida, y los príncipes de la congregación hicieron un juramento. El autor deja una idea muy clara: el pueblo de Israel no consultó a Dios con respecto a esta decisión. Y esto en la Biblia se nos muestra, especialmente en el libro de Números, cómo podía el pueblo de Israel consultar a Dios, cómo podían realmente llegar a conocer si la decisión era aprobada por Dios o no. Pero en esta ocasión se vieron o se pensaron más sabios que Dios, pensaron que pues realmente no habría ningún problema, y entonces fue allí cuando establecieron este pacto con este país. Y mira, esta parte nos enseña una lección muy importante que todo líder cristiano debería entender y vivir. Siempre debemos seguir o tratar de hacer la voluntad de Dios. Siempre hay que tratar de tomar a Dios en cuenta en cada decisión que tomamos en nuestra vida. Eso fue algo que el pueblo de Israel tuvo que aprender de esta mala manera, porque al final en Josué capítulo 9, versículos 21 al 23, mira lo que ocurre. Ya una vez que se estableció el pacto, los gabaonitas regresan a su hogar, y ahora cuando el pueblo de Israel se entera que realmente eran sus vecinos, que no venían de un país extranjero, mira lo que acontece. De ellos dijeron pues los príncipes: dejadlos vivir, pero que se constituyan en leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles así la vida según les habían prometido los príncipes. Josué los llamó y les dijo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo que vivís en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y nunca dejará de haber de entre vosotros siervos, ni quienes corten la leña y saquen el agua para la casa de mi Dios. Josué
establece con el pueblo de Israel una decisión. Al principio, cuando se enteran de esto, los príncipes de la congregación del pueblo de Israel dicen, bueno, está bien, pues lo hemos jurado por Dios, no podemos realmente no cumplir con ese juramento, entonces hay que dejarlos vivir, pero que nos sirvan como leñadores, como aguadores para todo el pueblo. Sin embargo, Josué va más allá y toma una decisión que no solamente cambiaría al pueblo de los Gabaonitas, sino también más adelante en la historia, pues sería de bendición para el pueblo de Israel. Josué decide que este pueblo, este país, se convierta así en leñadores, en aguadores, pero para la casa de Dios, no para la congregación, no para el servicio del pueblo, sino para el servicio de Dios. Y esto de alguna u otra manera los ponía entonces en contacto con Dios y les ayudaría al pueblo de Gabaón a conocer a Dios y de alguna u otra manera es esta decisión de Josué ya ahora sí, guiada y seguramente tomando en cuenta la voluntad de Dios, lo que le dio al pueblo de Gabaón la muestra de esa gracia sorprendente en su vida, de cómo incluso a pesar del engaño, a pesar de el temor y de las malas decisiones del pueblo de Israel, Dios lo transforma en una oportunidad para mostrar su gracia y su misericordia a un país extranjero. Y mira, si seguimos leyendo los versículos 25 al 27 del capítulo 9, mira lo que dice allí el texto bíblico. Ahora pues, estamos en tus manos. Lo que te parezca bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. E hizo así con ellos, pues los libró de manos de los hijos de Israel y no los mataron. Aquel día Josué los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiera. Esos son hasta hoy. Estas últimas líneas del capítulo 9 nos muestran cómo la decisión que tomó Josué y terminó siendo una bendición en lugar de una maldición para los gabaonitas. Pero esto nos lleva a una pregunta también muy importante que pues seguramente no le encontraremos una respuesta porque la Biblia no nos los menciona. Sin embargo, creo que es un aspecto que pudiéramos meditar y cada uno de nosotros sacar nuestras propias conclusiones y me gustaría leer allí en los comentarios tus conclusiones para ver qué opinas. ¿Tú qué crees que hubiera pasado si los gabaonitas se hubieran acercado como Rahab a pedir la misericordia de Dios? ¿Tú crees que hubiera cambiado algo? ¿Crees que realmente Dios habría mostrado su misericordia como lo hizo con Rahab? ¿O aún así hubieran sido destruidos? Déjalo allí en los comentarios, me gustaría leer tu opinión. Y mira, a manera de conclusión, me gustaría finalizar con lo siguiente. La fe y la gracia formaron parte de aquellos que se acercaron a conocer a Dios, de aquellos que se acercaron a intentar colocar su confianza en Dios. Y es impresionante porque al final de cuentas Dios nunca los dejó, Dios no se quedó sin responder a esa confianza, a esa fe que tanto Rahab como los gabaonitas colocaron en este caso en él, sino que todo lo contrario, Dios mostró su gracia, mostró su misericordia para con el pueblo de Gabaón y para con Rahab, que si bien es cierto, habían cometido errores, habían hecho las cosas de mala manera, tomando caminos que no eran moralmente o éticamente hablando que fueran correctos, que fueran incluso aprobados por Dios, porque en ambas historias vemos que mintieron para tratar de obtener ese aspecto, pero sin tomar en cuenta esos errores, esas fallas que tuvieron, Dios, a pesar de todo ello, mostró su gracia, su misericordia. Y creo que esto es un aspecto muy importante, porque a veces como seres humanos llegamos a pensar que, bueno, me he equivocado, le he fallado a Dios y entonces ya Dios no me va a perdonar, su gracia no me va a alcanzar, pero como lo decía hace un momento o al principio de la lección, sin importar los errores que hayamos cometido, sin importar de quiénes hayamos sido en nuestra vida pasada, la gracia y la misericordia de Dios siempre nos va a alcanzar, siempre va a estar allí
buscándonos, tratando de estar presente en nuestra vida, y es allí donde debemos aferrarnos entonces a esa gracia, a esa misericordia, colocar toda nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y de esa manera poder entonces encontrar salvación para nuestra vida. Que el Señor te bendiga.